la 10ª edición de Latín Rieles. Por supuesto que la revista tiene más años, pero estas ediciones empezaron hace 10 años. Hoy se está cumpliendo la 10ª edición de Latín Rieles. Acá el diputado tuvo palabras elogiosas para el multimedio. Después vamos a hablar de toda la gente que ha colaborado y los agradecimientos que tenemos para esta realización. Pero ahora es tiempo de la gente de ALAF. Voy a convocar al licenciado Rodrigo Rodríguez. Lo vamos a llamar y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso para animarlo. Es tiempo de ALAF. ALAF, en el tiempo de ALAF vamos a escuchar palabras sobre la recuperación del sistema ferroviario argentino y concretamente nos va a hablar de un transporte bajo en contenido de carbono. Buenas tardes. Definitivamente, diputado, es mejor con el viejo sistema. Bueno, muchas gracias. En nombre de la Secretaría Técnica de ALAF queremos agradecer a la organización y a todos ustedes por su atención. Nosotros vamos a hacer una presentación con respecto a la relación entre la problemática del cambio climático tan vigente y el rol del sistema ferroviario, con algunas apreciaciones de su relación en general, las implicancias del sector transporte y el peso del sector ferroviario, y algún análisis de opciones para la acción, en qué puede aportar el sector ferroviario para la mitigación del sector de emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a ver un poco el transporte y cambio climático, qué relevancia tiene el sector transporte y particularmente el sector ferroviario, qué opciones para la acción se están considerando en todo el mundo, qué es lo que está, qué enfoque está adoptando el planeamiento de transporte a nivel global para hacer frente a esta problemática. Vamos a identificar algunas oportunidades del sector ferroviario en Argentina, para lo cual vamos a hacer referencia a un estudio que se hizo de la tercera comunicación nacional de cambio climático que hizo la Argentina ante Naciones Unidas, que se acaba de realizar en el mes de julio y se está publicando la semana que viene, de modo que el estudio al que voy a hacer referencia va a estar colgado en internet para que lo lean, y les pido que lo lean, que lo critiquen, porque la idea es fortalecerlo, donde lo que hicimos fue una estimación de potencial de reducción de emisiones por cambio modal en una serie de corredores ferroviarios, para ver cuánto efectivamente se puede reducir a partir de la recuperación del sector ferroviario. Y luego unas conclusiones y unas reflexiones finales muy cortitas. En términos de consumo energético, el sector transporte representa aproximadamente el 32% del consumo del total del sector energía, ¿sí? Un tercio de cada punto de energía que se consume lo consume el sector transporte. Y si uno hace un análisis desde los últimos 20-30 años, podemos ver que hay un crecimiento sostenido en el orden del 2%, obviamente con caídas en épocas de crisis bien marcadas, ¿no? Y si vemos que está considerando Secretaría de Energía en términos de desarrollo del sector energético hacia el año 2030, vemos un crecimiento sostenido en el consumo energético y en el consumo de combustibles fósiles. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Todo esto es señal de prosperidad. ¿Estamos de acuerdo? El problema es que el planeta está discutiendo cómo descarbonizar la economía. El planeta está pensando cómo depender cada vez menos de los combustibles fósiles y promover cada vez más energías renovables. Este año en París vamos a tener la COP21, la conferencia de las partes de todos los países miembros de Naciones Unidas, o sea, todos los países de la Tierra, que van a asumir compromisos muy ambiciosos de reducción de emisiones, que van a requerir un correlato en cada país de reducción de emisiones. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que desacoplar el crecimiento, el consumo energético, en la medida en que decidamos y que podamos hacerlo. ¿Y qué pasa si no lo podemos hacer o no lo decidimos hacer? Probablemente tengamos que hacer frente a presiones internacionales muy fuertes por vía del comercio, por vía del financiamiento, porque lo que han planteado es que la cosa va en serio. ¿De cuánto estamos hablando más o menos? Hay 52 países que ya presentaron sus compromisos voluntarios de reducción de emisiones, que van a entrar en vigencia a partir del año 2020,
y que están todos en el orden entre el 25% y el 40% de reducción de emisiones para el año 2030. ¿Qué significa esto? Algo más o menos así. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer los países en desarrollo para hacer frente a un crecimiento económico, un desarrollo integral y sostenible, consumiendo cada vez menos energía? Este enfoque es el que motiva la discusión que se está dando en todo el sector transporte de cómo poder seguir creciendo en la actividad, consumiendo cada vez menos recursos energéticos y fósiles, emitiendo cada vez menos gases de efecto invernadero. Si vamos a la proyección de demanda de cargas en el mundo, vemos que los países industrializados, los que están en las gamas de los azules, están bastante amesetados en cuanto a cantidad de carga, y vemos una explosión importantísima, particularmente a partir del año 2005 en adelante, de los países en desarrollo. Nosotros estamos en la tropa de India, China y el resto. Incluso en la posición de negociación negociamos como G77 más China, incluso hoy. O sea, nosotros negociamos dentro de esta línea. ¿Qué vemos? Un futuro que va a demandar cada vez más carga y por ende cada vez más consumo energético. Si vamos a las emisiones de gases de efecto invernadero en la Argentina, el sector transporte es el principal sector consumidor del sector energía y da cuenta de un 14% del total de las emisiones de la Argentina. Más o menos el 44% corresponde al sector agricultura y ganadería y 47% corresponde a energía. Esta información no es la actualizada, no es la de tercera comunicación, es de la segunda comunicación, pero las proporciones van a ser más o menos las mismas. Lo que ha aumentado un poco es la emisión del sector agrícola por el corrimiento de la frontera. Pero en el sector energético más o menos estamos en esta línea. Si vamos a la composición del consumo energético, vamos a ver un fuerte consumo en el sector de transporte automotor, por un 88%, el ferroviario es menos del 1%, es mínimo. De modo que lo que nos muestra esto es que si bien hay un potencial de reducción de consumo energético en el sector ferroviario por algunas mejoras, en la revista de ALAP de este mes estamos haciendo una revisión de potenciales mejoras en el consumo energético en el sector ferroviario, el mayor potencial se muestra por el cambio modal, por llevar un pasajero o una carga de la carretera a la vía. Y si vemos la matriz de transporte en la Argentina, vemos que más o menos en el total de las cargas, medido en tonelada kilómetro, estamos en el 93% de carga en el transporte automotor, un 5% en el ferrocarril. Este estudio difiere de acuerdo a quién lo mida, UNDAT plantea otra cuestión, 96,4, pero más o menos está más o menos por ahí. Y alrededor del 1% en transporte fluvial. Y si vamos a exportación de cargas, donde mayormente estamos hablando de graneles, aumenta un poquito más la participación del modo ferroviario, pero sigue siendo marginal en el total de las cargas. Cuando vemos la evolución, vemos que hay una tendencia bien sesgada hacia el aumento de la carga por transporte carretero, con un estancamiento y en algunos casos con pérdida de la carga en el transporte ferroviario. Y si hacemos una mirada a nivel internacional, vemos que las matrices de los países Brasil, Unión Europea, México, Australia, Estados Unidos, Canadá, tiende a ser mucho más balanceada en el total de las cargas, donde se promueve una mayor intermodalidad y donde se le asigna a cada trayecto de flete una priorización, incluso en términos de política pública, regulando la tarifa y promoviendo la intermodalidad ferroviaria, automotor, ferroportuaria y ferroviaria fluvial. En términos de transporte interurbano de pasajeros, no estamos muy lejos de esto. Sigue habiendo una fuerte dominancia del transporte automotor, con tanto privado como público de distintas jurisdicciones. Y esto nos lleva a un dilema: ¿cómo hacer para hacer frente a el crecimiento en la actividad reduciendo consumo energético? A nivel global, todos los países del mundo están adoptando este enfoque, que fue
construido, elaborado a partir de un documento de trabajo de un señor que se llama Holger Dalkman, que plantea que hay que evitar viajes tratando de reducir la necesidad o el deseo de viajar, donde muchos países están empezando a promover el trabajo desde las casas, con trabajo presencial un par de veces por semana, donde se promueve el compre local, donde se promueve la articulación de uso de suelo con el planeamiento del transporte. Ya ningún país planifica por modo, los países planifican por sistema de transporte y siempre relacionados estrechamente con las políticas de uso de suelo y con las otras políticas a las que tiene que atender el sector transporte. El planeamiento netamente modal para atender una demanda, el famoso Project and Provide, ha quedado en el pasado. Ningún país desarrollado o que esté en vías de desarrollo y se promueva un desarrollo integral y sostenible sigue abordando el planeamiento con esta visión. El segundo principio es cambiar de modos privados a modos públicos, de modos más intensivos en carbono a modos menos intensivos en carbono. Y con esto nos abre un abanico de posibilidades donde podemos usar tanto sanciones para el que usa el automóvil particular o el que usa modos poco eficientes, como incentivos para promover el uso de transporte más limpio. En nuestro caso sería cómo hacemos para balancear la matriz modal, cómo pasamos de ese 94% automotor y 4% ferroviario a una matriz más balanceada. Y la idea es cómo hacemos para promover en los próximos 5 años un salto considerable hacia una descarbonización en las economías y particularmente en el sector transporte, que como dijimos es responsable del 14% de las emisiones. No solamente eso, sino que es el sector que está creciendo más aceleradamente en consumo energético y en emisiones, porque la demanda aumenta fuertemente en los países en desarrollo. Y otro tema que es importante atender con respecto a la agenda del cambio climático no es solamente la agenda de la mitigación, cómo seguir creciendo, consumiendo menos, sino la agenda de la adaptación. El sistema ferroviario actual, nuestra infraestructura, está diseñada a partir de diseños que consideran la recurrencia de los fenómenos climáticos pasados, no consideran los cambios climáticos y las proyecciones que hacen de escenarios climáticos que hace Naciones Unidas y que hace la misma Argentina en la tercera comunicación nacional, que nos presentan cambios bien importantes. ¿De qué estamos hablando? Ni más ni menos que de esto. Y toda nuestra infraestructura es vulnerable a esto. Y cada vez más vamos a ver, desgraciadamente, esta clase de situaciones a las cuales el sector se va a tener que adaptar. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener que integrar también en el diseño del sector transporte, cuando promovemos desarrollo de infraestructura, readecuaciones de las luces de los puentes, entre otras cosas, para permitir la escorrentía natural y no tener situaciones como estas. Esto lo podemos ver en el verano cargas también con las lluvias en las inundaciones en Santa Fe, y desgraciadamente lo que nos dicen los modelos climáticos es que vamos a ver de estas situaciones cada vez con mayor frecuencia. Pasando al estudio, el estudio lo hicimos desde la Universidad Nacional de San Martín para la Secretaría de Medio Ambiente con fondos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y contratados por el Banco Mundial, donde se hizo este análisis de potencial de reducción de emisiones a partir de cambio modal. Lo que hicimos fue un análisis de evolución histórica mostrando la historia del ferrocarril desde su nacimiento hasta hoy, una propuesta de marco institucional diciendo quién debería hacer qué, adaptado a la nueva ley de ferrocarriles argentinos, una identificación de escenarios, trabajamos sobre 3 escenarios que vamos a describir ahora, 3 escenarios que son hipotéticos, pero que presentan 3 probables escenarios en el sector ferroviario. Analizamos una serie de corredores, 8 corredores que ahora vamos a identificar, identificamos supuestos, solamente trabajamos a partir de cambio modal. No trabajamos en estimación de potencial de reducción de emisiones a partir de promoción de intermodalidad ni de mejora del modo automotor, el ferroviario y la sinergia generada por ellos, con lo cual el potencial es aún mayor del que muestra el estudio. Hicimos una identificación de barreras, un sistema de monitoreo, reporte y verificación, que es quizás uno de los principales desafíos
en la comunidad internacional para que todos midamos igual en distintas partes del mundo, para que todos tengamos el mismo sistema, y al momento de acceder a financiamiento para poder promover esta clase de proyectos, poder tener una unidad de medida que sea común para cualquier país del mundo, y algunas conclusiones o hallazgos del estudio. Dentro de los 3 escenarios identificamos un primer escenario que es sin una estrategia de desarrollo ferroviario, donde el sector seguía la tendencia pre-2012 hacia la degradación lenta y permanente y la pérdida de participación principalmente en las cargas y en el sistema ferroviario metropolitano. Un segundo escenario que apunta a estimar los impactos de completar los proyectos en ejecución, todas las inversiones que ya están en marcha. Y un tercer escenario que sería el desarrollo del ferrocarril enfocado en proyectos prioritarios, lo que ya está en marcha más proyectos que pueden priorizar, que pueden potenciar el desempeño de la red ferroviaria argentina de manera prioritaria. Para esto analizamos 8 corredores. Hicimos un estudio sobre la línea Belgrano-Cargas, sobre la T de Belgrano-Cargas, 2 estudios para servicios interurbanos, el Buenos Aires-Rosario y el Buenos Aires-Mar del Plata, y 5 de servicios urbanos, la electrificación del Roca, Belgrano Sur, Sarmiento, San Martín y Mitre, con todas las mejoras incorporadas. Lo que hicimos fue describir los supuestos en cada uno de los escenarios, donde particularmente en las cargas nos enfocamos en un primer escenario que era el pre-2012 sin estrategia de desarrollo ferroviario, con una participación del 2.4% de las toneladas kilómetros del sector, tendiente a la baja, que es el escenario de base. O sea, todo lo que hacemos es contraponer las emisiones del escenario de base contra los 2 escenarios posteriores para ver cuánto se podría reducir efectivamente. Un segundo escenario en cargas con una participación del 10,6% de las toneladas kilómetro, y un tercer escenario con una participación del 14,6% del total de toneladas kilómetros del sector transporte de cargas en Argentina. Para los pasajeros interurbanos hicimos un primer escenario con una participación menor al 1% de lo total de pasajeros, que es el escenario actual. Un segundo escenario con un 20%, un escenario bastante ambicioso, particularmente con los corredores Rosario, Mar del Plata y extendiendo hasta Tucumán. Y un tercer escenario con el 35% de el pasaje en pasajeros interurbanos. En pasajeros urbanos, particularmente en el área metropolitana de Buenos Aires, hicimos un primer escenario, consideramos 1,6% de los viajes del área metropolitana, hoy estamos en el 5% aproximadamente, y consideramos que previo al 2012, si esto seguía, llegábamos al 2020 con el sistema absolutamente degradado, porque las inversiones que hubieron fueron netamente de emergencia y muy menores, con un promedio de 65 millones de dólares anuales, cuando las estimaciones marcaban que para mantener el sistema tenía que estar en 500 millones de dólares. De continuar esa política, teníamos una pérdida de participación, una participación del 6,2% con el escenario actual de los proyectos en marcha, y en el tercer escenario una participación del 8% de los viajes del área metropolitana. ¿Qué nos dio esto? Sobre los escenarios considerados, identificamos un potencial interesante de reducción de emisiones hacia el año 2030 que nos permitiría contribuir a desacoplar el consumo energético del crecimiento en la actividad en el sector transporte, tanto en cargas como en pasajeros. Y si hablamos en términos de conclusiones, lo que nos muestra, hay una primera conclusión bien interesante, es que siempre hablamos que el ferrocarril es per se más eficiente en consumo energético por pasajero kilómetro o tonelada kilómetro que el camión. Y esto es parcialmente verdad. Hay rangos de consumo energético en el sector ferroviario y en el sector automotor que hacen que en algunos puntos se acerquen. Un sistema ferroviario que no es eficiente en su operación es más intensivo por pasajero kilómetro que un sistema automotor bien mantenido, y lo digo con corazón ferroviario.
pero desde lo que nos dice la realidad. ¿Qué significa esto? ¿No hay que construir ferrocarriles? No, todo lo contrario. Hay que construir más ferrocarriles, pero promoviendo una fuerte intermodalidad y sistemas muy eficientes y bien operados, porque de eso también depende su desempeño. Tenemos un potencial de reducción bien importante en las cargas, interesante en transporte urbano, en los ferrocarriles metropolitanos, y muy marginal en los ferrocarriles suburbanos, básicamente porque estamos moviendo una cantidad muy importante de toneladas por pasajero. O sea, es muchísimo el gasto energético para mover un tren para la cantidad de pasajeros que va. Y les digo que no se enteren en Naciones Unidas que manipulamos bastante los datos para que den números que sean apetecibles, porque el objetivo de la tercera comunicación es contarle a Naciones Unidas cómo vamos a reducir las emisiones en el sector transporte, de modo que hicimos cálculos bien optimistas. Pero esto tiene que servir simplemente como un aporte más, una contribución más para que al momento de tomar las decisiones se considere o no promover políticas de mitigación basadas en esta clase de proyectos o no. El escenario 1 permitiría un 1.14 del total de las emisiones del sector transporte, o sea, 1% sobre las emisiones del total del sector transporte para el año 2030, y el escenario 2, un 1.64% del total del sector transporte. Acuérdense que los 52 países que presentaron compromiso de reducción están en el orden de entre el 25 al 40% de reducción de emisiones en los próximos 15 años. De modo que no es despreciable este aporte. Otro tema que identificamos haciendo una revisión de experiencias internacionales es que todos los países que están promoviendo políticas de reducción de emisiones a partir de proyectos ferroviarios integran agendas. No hacen planeamientos modales, sino que ordenan su planeamiento a objetivos que tratan de integrar distintas agendas: la agenda energética, la agenda ambiental, la agenda de uso de suelo, la agenda social, la agenda de la productividad y demás. De hecho, es el camino que está siguiendo actualmente el Ministerio de Interior y Transporte en la elaboración del Plan Federal de Transporte, identificando objetivos y promoviendo líneas de acción que después tengan su correlato en las acciones modales. Hay un gran problema en términos de capacidad del sector público, acá y en todo el mundo, porque el tema cambio climático no es adecuadamente considerado. Se ve como un tema externo a la agenda y no como algo que debe ser integrado a la agenda, tanto en mitigación como en adaptación. Y ahí una de las principales barreras identificadas es la disponibilidad de información. Los sistemas de transporte en el mundo del desarrollo cuentan con escasa información disponible para poder proyectar escenarios. Y este es uno de los principales temas que nos puede generar una complicación para acceder a financiamiento internacional climático. Olvidémonos de los bonos de carbono de Kioto, porque Kioto ya terminó en su periodo 2008 y 2012, sino que se está diseñando un nuevo esquema que pueda permitir acceder a financiamiento verde que promueva esta clase de proyectos. Y lo que ya planteó Naciones Unidas y lo que planteó la comunidad internacional es que los países que no tengan sistemas de información sólidos que puedan mostrar, medir de manera fehaciente la reducción de emisiones, reportarlas y que el cooperante o el que ponga el fondo pueda verificar esas reducciones, no puede acceder a ese financiamiento hipotético porque todavía no está identificado, no está creado. Nosotros y todos los países de la región tenemos serios problemas de culturas, de agendas transversales. Nos cuesta mucho la coordinación interinstitucional dentro de los mismos ministerios y con otros ministerios, de modo que es importante también promover esa visión. Y los países de la región carecen de equipos técnicos especializados para mediciones de este tipo. En cualquier país de la Unión Europea, todo proyecto de transporte tiene su correlato en reducción de emisiones bien claro, y es uno de los justificativos que le dan factibilidad al proyecto. Y por último, que no solamente el desafío es muy grande para seguir creciendo con la necesidad de mitigar emisiones y de reducir consumo energético, sino que aparte hay que adaptar los sistemas de transporte y la infraestructura urbana y de transporte a los cambios climáticos. Y esto puede generar costos que no tenemos del todo claros porque no hay estudios ciertos con respecto al potencial impacto de adaptar las infraestructuras a fenómenos climáticos extremos que, como estamos viendo esta semana, cada vez son más intensos, cada vez son más frecuentes y que tienen enormes
costos para todos nosotros. Muchas gracias por su atención. Del sector energía y de escenarios climáticos están colgados en la Secretaría de Ambiente desde la semana que viene, son de acceso público y los tenemos que construir entre todos. Les pido realmente que al que le interese baje el estudio, entran a la página de Secretaría de Ambiente, ponen Tercera Comunicación Nacional, están todos los estudios, hay muchísima información, fueron 4 años de trabajo muy fuerte para poder tener esta tercera comunicación y tienen mi correo, por favor. El que quiera criticarlo o hacer comentarios o hacer propuestas o hacer ajustes, este es un primer esbozo de estudio que estamos haciendo en Argentina, de modo que todo aporte y toda contribución es bienvenida. Muchas gracias.